de un adulto responsable. Congreso y sociedad es un vínculo de unión entre la Casa de la Democracia y todos los centros de acción y pensamiento de la sociedad colombiana. Nuestra cita de hoy es con un poeta asombroso, un hombre que logra cada vez mayor reconocimiento en el concierto de las letras universales, el poeta Fernando Denis. Con él vamos a penetrar a su mundo fantástico, o a lo que William Ospina, uno de sus más grandes admiradores, llama el país maravilloso de Fernando Denis. Fernando Denis, inicialmente díganos, ¿qué es la palabra? La palabra es un símbolo que viaja a través de los bosques antiguos, de diálogos de piedra y de agua, de innumerables vocablos que traducen ancianos arqueólogos del lenguaje en las paredes del tiempo, en el canto de los pájaros, en las arenas luminosas. La palabra es el tacto de un sueño con el otro sueño que lo escucha. La palabra es el silbido del viento, su voz cargada de valle, de llanura, de meseta, apagándose en los pulmones de una rosa. ¿Cuándo descubre Fernando Denis al poeta que habita en él? Pues yo creo que al comienzo está el contacto directo con la naturaleza en el pueblo aledaño a la Ciénaga Grande. Mi contacto con el agua, mi contacto con la montaña de la Sierra Nevada, con el verde de la zona bananera y con ese cielo impetuoso que plasmó muy bien 100 años de soledad. Gabriel García Márquez es, por ejemplo, un poeta de la naturaleza donde yo nací. En la Ciénaga Grande. ¿Y cuándo comienza su contacto con literatura, con los libros? Durante la adolescencia, en el colegio, tenía muy buenas relaciones con mis profesores. En mi pueblo no había bibliotecas, por lo tanto, iba a leer a las casas de los profesores del colegio, del Instituto San Juan del Córdoba. ¿Y cuándo llega arriba, Fernando, a su mayor fuente de inspiración? ¿Cuándo se inicia ese viaje al prerrafaelismo? Ya había publicado mi primer libro, La criatura invisible en los crepúsculos, de William Turner. Entonces me interné un poco más hacia el siglo XIX y descubrí a Dante Gabriel Rossetti, luego a todos los prerrafaelistas. Y fue cuando quise involucrar más mi trabajo literario con la pintura, con la embriaguez de los colores, sus temperamentos, la forma como dialoga los colores con el paisaje, cómo el tiempo va cambiando dentro de uno a medida que la vida se vuelve más cromática. Y fue también cuando comencé a hacer mis primeros dibujos. ¿Por qué no nos hablas un poco más de esa primera obra, de La criatura invisible en los crepúsculos de Turner? Yo vivía en Ciénaga y por la tarde salía a trotar por la playa. Siempre veía el crepúsculo, ya casi entrando la noche, ese sol enrojecido sobre el horizonte visible. Y yo sentía que ahí había una criatura que quería hablar conmigo. Luego descubrí esos paisajes en las telas de William Turner y fue cuando decidí volver lenguaje esa mirada, convertirla en versos, en palabra. Y fui entonces acercándome a la obra de Turner. Pero la primera vez que descubrí a Turner fue en un verso de Jorge Luis Borges,
de un poema que se titula Elegía del recuerdo imposible, que dice más o menos: ¿qué no daría yo por la memoria de una tela de oro de Turner? La tuve y la he perdido, basta como la música. ¿Qué no daría yo por la memoria de haber sabido que me querías y no haber dormido hasta la aurora, desgarrado y feliz? Esas son las palabras de Borges. ¿Y cuáles son las palabras de Denis sobre la palabra? Vamos a un aparte de tu texto. En las geografías de una música, en su insaciable soledad y en su delirio, siempre estaré esperándote, poema mío. Más allá de tu afán por reconquistar el mundo con tu lenguaje depurado y maravilloso, más allá de las teorías sobre el amor, más allá de ese reino intocado por el hombre, el gran hechizado, el alucinado de la ciénaga, ese poeta que sueña con liberarte, mucho más allá de la isla donde se despierta tu ángel de la escritura, tu ángel de la música y tu ángel de las 4 estaciones, muchísimo más allá de tu ansia por borrar algunas cosas con las manos, de rehacerlas o guardarlas en lápiz rojo, siempre estará mi palabra esperándote. Esta palabra hecha de madera, de pan, de madrugada, de agua vertical como una lluvia en tu sílaba y se esconde, renace al alba en los estanques de oro donde retosan tus barcos de origami cargados de asombro, cargados con versos enrojecidos, ruborizados ante la mirada de esa hoguera donde las salamandras arden felices en las orillas del papel. Parodiando a Sartre, podría hacerte una pregunta unánime. Bajo este cielo de octubre empotrado en el cuenco de un mito, ¿quién de los dos ganará el juego de los momentos perfectos? Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Fernando Denis y la magia de sus palabras. Estamos cumpliendo. Más de 1,5 millones de personas han encontrado trabajo. Hoy, 400,000 jóvenes están trabajando gracias a la Ley del Primer Empleo y Formalización. 282,000 personas han encontrado trabajo a través del SENA. Gracias a la labor del gobierno, la tasa de desempleo continúa bajando. Colombia va por el camino indicado. Estamos construyendo 100,000 casas. Están haciendo una casa y con ella la ilusión. La dignidad ya tiene agua y la familia calor. Vamos a cambiarle la vida a 500,000 colombianos. Están haciendo una casa y con ella el amor. Construyendo casas, generamos empleo. Porque con un techo la vida cambia y con las paredes. Entra a www.100milviviendasgratis.gov.co y podrás ver los avances de las obras en cada municipio. Haciendo casas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia. Se está cumpliendo. Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo, con un mismo corazón. Doña
señora Pilar, ¿cómo está? Buenas, doña Susana. Mi hija necesita reunirse con unos compañeros. Reunirme no, mamá, hacer un trabajo con ellos. ¿Fuera posible me prestará su computadora? Claro que sí, sigan. Tan útil como estudiar en equipo es tener un computador o tableta en casa, porque conectado a internet adquieres destrezas y habilidades y sin volver tu casa a un colegio. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. Congreso y sociedad con un pequeño gigante de las letras colombianas, el poeta Fernando Denis. Fernando, ¿cómo llegas a Bogotá? Se habla mucho de la tremenda vida del poeta en la fría capital. ¿Cómo ha sido tu vida un tanto tormentosa, según algunos biógrafos, en la capital de la República? ¿Y cómo te has abierto paso en el escenario literario? A Bogotá llegó porque me trajo un director de cine muy famoso que se llama Gustavo Nieto Roa. Yo vivía en su casa y yo lo que venía buscando era realmente un sitio donde poder leer, donde poder encontrarme a través de los libros, empezar a descubrir qué es realmente la lectura, para qué sirve la palabra, cómo puedo yo realizarme como hombre leyendo y escribiendo, porque había una emoción demasiado grande en mí y no sabía dónde descargarla, y fue cuando descubrí la biblioteca, esa especie de paraíso, como le decía Borges, la biblioteca. Y me matriculé inmediatamente pues, en varias escuelas, y una de las primeras escuelas es la escuela de Jorge Luis Borges. Cuando uno descubre a Borges, uno empieza a tener lo que llamaría yo una memoria borgiana. Todos queremos jugar a ser Jorge Luis Borges en algún momento, como todos queremos jugar en algún momento a ser Franz Kafka, y es como la inteligencia de la lectura, cuando uno se vuelve cómplice de los textos que va leyendo, y uno se vuelve escritor a partir del momento en que empieza a volverse un excelente lector. ¿Cómo sobrevive el poeta en la capital? Pues yo trabajé en una empresa que tenía Gustavo, yo vivía en su casa y fue cuando comencé a escribir libretos para televisión también. Eso lo hice durante algún tiempo, mientras iba aprovechando los ratos libres para leer y para ver muchísimo cine. Alcancé a ver mucho, pero mucho cine. Fui a una enorme cantidad de teatros que hoy en día están cerrados. Y básicamente lo que yo necesitaba era envenenarme de literatura, como decía Borges, pudrirme de literatura. Pero vinieron épocas difíciles para subsistir en la ciudad. Sí, claro, fueron las épocas en las cuales pues, me quedé solo porque Gustavo se fue del país. Y esas épocas difíciles son las que lo obligan a uno precisamente a volverse una persona brillante, a adquirir uno más sensibilidad, la ciudad se convierte en otra cosa, se vuelve, ya la mira uno de otro modo. Hay también cierto romanticismo, cierta cosa literaria que lo obliga a uno a desnudarse frente a la ciudad, a encarar la vida desde un modo más literario, a ser consecuente con un romanticismo. Llega uno a penetrarse uno realmente y a buscarse de otro modo. ¿El hambre llega a ser un alimento para la creación literaria? No, pues el hambre o el frío o las mujeres o el alcohol, todo forma parte de la vida literaria de un ser humano. Como Dylan Thomas decía, la ciudad comienza en los bares, y eso es real. De todos modos, lo más importante que puede encontrar un ser humano es descubrirse dentro de una palabra. Bueno, saliste de unas situaciones sumamente críticas, ya estás logrando un reconocimiento muy importante para tu obra.
¿Cuál es el público que más se compenetra con tu trabajo? ¿La juventud? La gente joven ha venido frecuentando mi obra y eso es para mí muy importante porque es un público que me fascina. En los colegios, por ejemplo, los muchachos han tomado mucho respeto a mi obra. Los intelectuales del país me han dado un reconocimiento muy grande, importantísimo también para mí. Los periodistas, los medios de comunicación han dado una importancia y un puesto que he ido luchando durante todos estos años a través de mi universo personal, porque yo he creado mi propio lenguaje, una estructura muy particular de escribir mis libros. Ahorita acabo de escribir una nueva obra que va a salir publicada, se llama La mujer que sueña en las murallas, y es un libro sobre los 4 elementos, un tanto presocrático, y está escrito en primera persona a través de la voz de una mujer. A propósito, la mujer es capital, vital en tu obra. Sí, claro. La mujer es la parte afectiva del lenguaje, digámoslo de algún modo. ¿Cuál es el entorno sentimental tuyo? Bueno, hay muchas mujeres que han marcado mi vida. Está, por ejemplo, mi hija, Juana, que también hace parte del séquito de Xenócrates que puebla mi obra. He leído también muchísimas biografías de mujeres que han marcado la historia, ¿no? Y también han pasado por mi obra como Cleopatra, Helena de Troya, la Beatriz de Dante Alighieri, que tantas noches de insomnio han quemado en mi vida. Hay una expresión que me llamó la atención de Juan Gustavo Coborda, hablando sobre el último de tus libros, La geometría del agua. Dice que la obra de Denis es el logrado fruto de una esquizofrenia feliz. Bueno, eso es una metáfora tal vez del desarraigo emocional que puede tener en determinado momento un escritor, ¿no? A través de las muchas vicisitudes o la demasiada carga de belleza que pueda tener. ¿En qué momento has sentido muy cercana a la felicidad? Cuando he tenido la oportunidad de realmente conquistar el universo a través de un verso, que yo considere que es un verso feliz. ¿Y cuál es el más universal de tus versos? No sé, tengo muy pocos momentos en los que diga este verso me ha cautivado, porque generalmente mi obra está hecha de conjunto, ¿sí? Pero hay muchos versos, por ejemplo, como en el poema de Beatriz, que voy a leerlo porque es inevitable que lo lea, porque yo sé que es el poema que más te gusta de mi libro. Beatriz: hay tanto amor en cada cosa que veo, en cada cosa invisible. Enamorarse es ver lo que los otros no ven. ¿Cómo es posible que todos pasan junto a ti como si no te vieran y yo me detengo a mirarte para siempre? ¿Qué cosa ocurre en los demás que a mí me falta para olvidarte? Ya regresamos después de algunos mensajes institucionales con el poeta Fernando Denis y 2 de sus obras más recientes, El vino rojo de las sílabas y La geometría del agua. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Dicen que ese pelado es un iluminado. Pues sabe de todo. El otro día vine y me dijo, no se dice huyeron, se dice hubo. Cuando entró el peladito me dijo, no le rece a esta no es la Virgen, es la Mona Lisa y la pintó un tal Da Vinci. Ese pelado lo que le sobra es coco. Este zapato es del iluminado, lo traje a mi casa para ver si le da conocimiento a mis hijos. Dicen mucho de ese pelado. Lo cierto es que él vive digital y está conectado a internet, gracias a que este gobierno ha beneficiado a millones de niños con computadores. Cuando se vive digital, se vive mejor. Cuando ahorras agua y ahorras.
Ahorra, almacena y cuida. Es tiempo de sequía. Únete al ciclo de la vida. ¡Vamos, dale duro, mijo! ¡Sea varón! ¡Oh! ¡No le sentí, hijo! ¡Usted va a ser como yo! No, papá, yo no quiero ser como usted. ¿Por qué? Porque usted le pega a mi mamá. La violencia contra las mujeres es delito. Tus orillas. No cabe en tu abrazo la vida entera, pero todo el Mississippi y el Magdalena desembocan en tus ojos. Por eso amo tus orillas. La poesía de Fernando Denis está elaborada con unas metáforas maravillosas, sorprendentes, asombrosas. Así es su obra, una obra con un vasto reconocimiento que lo ha llevado por muchos lugares del mundo. Fernando Denis, ¿cuáles han sido tus viajes? ¿Dónde has tenido oportunidad de presentar tus libros y tu poesía? Bueno, aparte pues, de presentarla aquí en Colombia, que lo he presentado en todo el país, he estado en Buenos Aires, en la Feria del Libro, en México, donde ahora me están editando toda la obra, en Venezuela, donde quedó de finalista en el Rómulo Gallegos, el premio Chino Valera Mora de poesía. Pero el más prestigioso sitio donde he estado es en la Academia de Letras de la India, en Nueva Delhi, Sahitya Academy, donde presenté la geometría del agua en inglés. ¿Cuál es el contacto que mantienes permanentemente con los escritores, autores y poetas de otras latitudes? Bueno, en ese momento van a reeditar en Colombia, bueno, hay una reedición en México de la Universidad de Veracruz, pero va a salir una edición colombiana en homenaje que me van a hacer en la Feria del Libro con textos de varios autores de América Latina, la geometría del agua. La mayoría de los autores son de México. A la geometría del agua le precede El vino rojo de las sílabas. Sí. Cuéntanos de esa obra. Es obra. una compilación de 3 libros de La criatura invisible en los crepúsculos de William Turner, Ven a estas arenas amarillas, cuyo título lo saqué de un verso de Shakespeare, del primer canto de La tempestad de William Shakespeare, y hay otro libro que se llama Alguien enciende las lámparas de octubre. Esos 3 libros se compendian en El vino rojo de la sílaba. ¿Tanto reconocimiento, Fernando, no eleva el ego del poeta? ¿No afecta de alguna manera su producción literaria, para bien o para mal? Bueno, el ego forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que la mayoría de los poetas tratan de no subestimarse acrecentando su propio ego. El colombiano es muy experto en eso, ¿no? Sobre todo cuando entran a los bares. Fernando, ¿qué experiencias maravillosas te ha prodigado el contacto con el público y con gente que se haya fundido en tu obra y te haya expresado de alguna manera particular esa emoción? Una de las particularidades que más me ha agradado, me ha encantado, es que me he encontrado fuera de Colombia, en calles, con personas que se me acercan y me preguntan, porque en general yo no tengo aspecto de ser Fernando Denis. Entonces me preguntan, ¿usted es el maestro Fernando Denis? ¿Por qué Fernando y por qué Denis? Bueno, Fernando es por Fernando Pessoa y Denis por Julio Cortázar. El primer libro que publica Julio Cortázar, un libro que se llama Presencia,
un muy mal libro de poemas, por cierto. Lo publica bajo el seudónimo de Julio Denis. Y bueno, hablando de Pessoa, que él utilizó varios seudónimos, yo creé al poeta Fernando Denis y quería que ese poeta no solamente fuera el creador de mis libros, sino que ese poeta también tuviera una hija. Entonces la hija mía se llama Juana Denis. Juana se llama Juana por el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, Los cuentos de Juana, que también era de Ciénaga. ¿A qué poetas contemporáneos encuentras afines a tu obra? Bueno, el que más me gusta, que tuvo también una vida bastante terrible, es Rapaón. Es Rapaón, que me apasiona la inteligencia de la belleza, le llamaría yo. ¿Sí? Aquí en ese libro, La geometría del agua, tuve la oportunidad de poner un epígrafe de él. Hasta en sueño te me has negado y solo me has enviado a tus doncellas. Es insistente el prerrafaelismo en tu obra. ¿De quién quisieras hablar en este momento? No, Dante Gabriel Rossetti, sin duda. Es el creador de la hermandad prerrafaelista. Y la historia de Rossetti es una historia también bastante terrible. Rossetti frecuentaba un almacén de telas, una tienda donde compraba las telas para pintar sus cuadros. Generalmente pintaba a unas mujeres bellísimas. Y curiosamente fue a comprar telas a esa tienda y se le apareció una mujer blanca, pálida, como esas mujeres que él pinta, pero de fogosos cabellos rojos. Y le preguntó que si quería posar para él. La muchacha pues fue al estudio y él pues la vistió de la reina Ginebra y la vistió de Ofelia y la vistió y terminó enamorándose de él. Él terminó casándose con esa muchacha y luego Rossetti tenía como por costumbre también dictar clases nocturnas en una escuela que tenían en el muelle. John Ruskin, el crítico de arte y también pintor, que era un excelente dibujante, tiene una escuela de dibujo para los estibadores del puerto y el Dante Gabriel Rossetti estaba clase ahí. Y en una noche en la cual se encontraban en casa de los Rossetti, estaban cenando con el poeta Swinburne. Rossetti le dijo a Swinburne que quería ir a dictar su clase al muelle, pero mentira, Rossetti tenía un amante, también una mujer de fogosos cabellos, pero una mujer a la cual él llamaba el elefante, porque era una mujer grandota. Cuando Rossetti regresó a su casa, la mujer se había suicidado. En esa época se tenía la costumbre de tomar cloral, que es una especie de opio líquido para dormir. Y un exceso de opio líquido puede causar la muerte. La mujer de Rossetti se suicidó. Bueno, la muerte puede llegar en cualquier momento y ojalá... Lo terrible es que Rossetti acababa de escribir un libro que se llama La casa de la vida, y en un descuido de los amigos, cuando iban a enterrar a la mujer, él puso los manuscritos de ese libro en el pecho de la madre y los enterró con ella. Bueno, una bella historia en las voces poéticas de Fernando Denis. Muchísimas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Síganos en @canalcongreso.co, numeral Congreso y Sociedad. Y al doctor Gregorio Sanz Pacheco, secretario general del Senado de la República, quien prepara precisamente con la presidencia de William Ospina y Fernando Denis un programa especial en el Senado de la República denominado Otras Voces en el Parlamento. Nos vemos en una muy próxima ocasión.